La mejor siembra, yo creo, la mejor siembra es que usted siembre bendición. Cuando usted le está diciendo a alguien, Dios te bendiga, automáticamente se sembró algo que usted con toda seguridad va a cosechar. Pero en esta hora yo quisiera invitarles a que miremos el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Los que lo encuentren, digan amén. Amén. ¿Lo tienen? Este aparatito juega conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos. Una nena tiene 2 manzanas en su mano, está muy contenta, pero la mamá se le acerca y le dice: tienes 2 manzanas, dame una. Y la nena automáticamente la coge las 2 y la muerde la primera y muerde la segunda. Y la señora queda sorprendida de ver la actitud de la nena, la conducta de la nena. Se molesta, pero se queda en silencio, en lo que la nena continúa diciendo: probé las 2 y me parece que esta es la más dulce y esta es para ti. Automáticamente nosotros solemos pensar de manera inapropiada. Un señor o una pareja muy joven adoptaron un perrito porque no podían tener hijos. Era un pastor de estos alemanes, un pastor alemán, grande, hermoso, el cual trataban como si fuera parte de la familia. Cuando la gente suele tener mascotas, suele familiarizarse tanto con ellos que los trata como si fueran parte de su familia, y les colocan incluso nombres que son comunes dentro de la familia. Cuando se habla de fulano, de sultano, se está hablando, y todo el mundo entiende que está hablando del perro, del gato o de una mascota. En este caso ellos tenían este perro y lo habían adoptado porque no podían tener hijos, pero pasó el tiempo y la señora quedó embarazada, y cuando tuvo el bebé, el perro mostró celos hacia el bebé. Así que ellos desde ese mismo momento procuraban no dejar al nene solo con el perro, porque tenían miedo de que el perro pudiera hacerle daño al bebé, porque este perro siempre había sido como el bebé de la casa, pero ahora le habían quitado su lugar. Cuando de repente un día llegó el hombre y observó que el perro salió del cuarto del nene con el hocico ensangrentado, y aquel hombre se preocupó y le dio tanto coraje que cogió un arma y se la desocupó al perrito en la cabeza. ¿Sí? Y preocupado llamó a su esposa pensando lo que había pasado, y cuando llegó a la cuna del bebé encontró una serpiente degollada que el perro había matado para evitar que le hiciera daño al bebé. El texto que leemos dice: no juzguéis para que no seamos juzgados. Es una de las costumbres más marcadas de todos los seres humanos. Si en este momento algo tiene que ver con su vida, no se lo tome personal. Todo ser humano tiene la tendencia a señalar a partir de percepciones que nosotros nos hacemos, y es humano que nosotros hagamos percepciones a partir de nuestras historias de vida. Cada quien señala desde el mundo, cada quien señala el mundo externo desde su mundo interno. Y por eso es que es el mismo Jesús el que nos está dando un consejo precioso: no juzguen, no juzguen, porque con el juicio que ustedes juzgan, con ese mismo juicio serán juzgados. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer, parte de nuestra realidad cristiana, sobre todo nuestra realidad cristiana, es aprender a guardar silencio y evitar lanzar improperios que automáticamente se convierten en lo mismo que les dije cuando usted dice Dios le bendiga, que es sembrar. La mayor
constancia de la siembra humana es la comunicación. La mayor semilla constante que estamos sembrando en todo tiempo es la comunicación, son nuestras palabras. Y por eso necesitamos analizar detenidamente qué tipo de semilla está sembrando, porque Jesús dijo: no se engañen a sí mismo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y por eso cuando hablamos de no juzgar y de invitarles a analizar el discurso, no solamente el discurso que soltamos, sino el discurso mental que constantemente estamos construyendo, porque las palabras son como peces asustados que se salen volando con una facilidad, como pajaritos que cuando les abren la jaula vuelan y se esparcen, y difícilmente esos pájaros vuelven a su jaula y aquellas palabras vuelven nuevamente a nuestros labios. ¿Cuántas veces hubiésemos dado lo que fuera por mantener silencio y evitar que nuestras palabras nos ataran? Porque son las palabras las que nos producen vida o las que nos producen muerte. Y es entender que se nos ha dado el poder de la vida y de la muerte y que está en nuestros labios. Pero hay un consejo hermoso del Señor: cuando hablen, porque somos seres humanos, intenten no juzgar, porque establecer juicio es nosotros mismos enjuiciarnos para con Dios, como el de la nena. Cuando la madre ve que la nena muerde las 2 manzanas, automáticamente, si les hubiese preguntado, hubiese dicho: es que los niños son egoístas. Jamás se le hubiese dado por pensar, es que la niña quería saber cuál era la mejor para mamá. Es exactamente cuando nos llaman de la escuela. Por lo general, nunca nos imaginamos que es algo bueno. Por lo general pensamos: ¿qué hizo este? ¿O qué hizo aquello? Eso es juzgar. Eso es señalar. Eso es establecer prototipos que generalizamos y que es una enfermedad que ha dañado muchos seres humanos en la vida. Cuando nosotros decimos: si aquel es de esta forma o de aquella forma, o es bueno o es malo, o es ladrón, incluso señalamos con improperios terribles, ¿sí? De que si aquel tiene cara de ladrón, aquel tiene cara de pillo, aquel tiene cara de vago, porque nosotros solemos establecer juicios de valor. Y la recomendación es que como cristianos aprendamos a darnos la oportunidad de conocer en su totalidad a las personas, porque muchas veces nos cerramos nosotros mismos la posibilidad de ser bendecidos por otras personas, porque establecemos juicios de valor, o a lo que les llama Jesús: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Ahora, yo quisiera más bien utilizar el texto para decir: intenten hacer un juicio apropiado, para que también hagan de vosotros o de nosotros un juicio apropiado. Y hagamos eso para nosotros. Intentemos hacer un juicio apropiado de los demás. No nos neguemos la posibilidad de sembrar esperanza. No se niegue la oportunidad de sembrar amor. No se niegue la oportunidad de sembrar semilla bendita del cielo, porque todo lo que nosotros lanzamos ha sido ya automáticamente sembrado. Y una vez que se siembra, produce una cosecha. Y la pregunta es: ¿qué le gustaría cosechar? Ahora, si a partir de hoy usted dice: ese mensaje, esa cápsula, esa partecita tocó mi vida, ¿y cómo yo haría para tratar de construir un mensaje más apropiado, un juicio más apropiado? En primer lugar, amplíe la visión de lo que usted cree que es. ¿Y cómo se amplía la visión? Cerciórese, averigüe, infórmese, baje las defensas, ¿sí? A veces usted vive a la defensiva y actúa a la ofensiva. Vuelvo a decir la frase: a veces usted, por vivir a la defensiva, actúa a la ofensiva. Es este señor, y con esto termino, que necesitaba un martillo, y de repente se enteró que el único que tenía un martillo era alguien que tenía fama de no hacerle un favor a nadie.
Así que fulano que necesitaba el martillo decía, pero el único que tiene martillo es Pedro y Pedro no le hace favor a nadie. ¿Para qué yo le voy a pedir el favor a Pedro si Pedro no le hace un favor a nadie? Y sigue ahí en su discurso mental y continúa caminando hacia la casa de Pedro, porque lo extraño es que aún así, sabiendo que no, intenta, ¿sí? Y se va pensando, es que Pedro no le presta, no le hace un favor a nadie y sigue caminando. Pero pasa algo. Cuando llega a la casa, toca la puerta de Pedro y antes de que Pedro dijera algo, le dijo, pues si usted no ha de prestar su martillo, pues quédese con su martillo y haga con su martillo lo que... Y Pedro está sorprendido si ni siquiera le ha pedido el favor. ¿Sí? El que vive a la defensiva siempre actúa a la ofensiva. El que vive a la defensiva actúa a la ofensiva. Y muchas veces a usted lo van a saludar y usted hace así, porque siente que le van a golpear. Se asusta, vive asustado. Y gente, es tiempo de permitirnos que el juicio no nos robe las bendiciones. No juzguen para que no sea juzgado. Dios los bendiga y vamos a hacer nuestro círculo de oración.